Bueno, muchas gracias antes a los organizadores por la oportunidad y yendo directamente a tratar de responder la pregunta. ¿Cuándo comenzó a advertirse algunos errores? Bueno, a ver, yo estuve en el MTC en calidad de viceministro a partir del 2016, mediados de año, ¿no? Con el nuevo gobierno. Y por supuesto había toda una expectativa, se produjo la entrega en los meses siguientes de la red y bueno, comenzaron a pasar los meses, también estábamos ya promoviendo, apoyando los proyectos de las redes regionales. Y efectivamente, o sea, comenzaron a aparecer algunos problemas que se manifestaron luego y llegaron a ser arbitrajes. Pero algunas cosas que a mí me llamaron la atención de los proyectos tenían que ver con asuntos técnicos, asuntos económicos y asuntos legales también. Pero si nos ponemos a pensar en por qué no se corrigió a tiempo, por qué no se podía hacer eso, en realidad todo eso obedecía a un tema de un contrato, ¿no? Y en realidad el contrato estaba en plena ejecución, se venía desarrollando tal cual. En realidad la comprensión sobre los problemas, los errores de diseño, de repente en el momento mismo uno no los identifica porque es un tema bastante complejo. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica tiene su origen en la ley de banda ancha. Y si uno se pone a analizar ahí cuál es el objetivo de la ley, era bien claro, pero creo que en la práctica hubieron muchas distorsiones y hubieron algunas cosas que también de repente en el contrato y en su ejecución se manifestaron como errores, ¿no? Ver, por ejemplo, este tema de la titularidad por parte del Estado y el gran peso que tenía, por ejemplo, el tema de los terrenos en donde tenían que instalarse los nodos, que tenían que estar totalmente saneados, y eso era un tremendo problema, ¿no? Un alto riesgo que llevaba luego a situaciones de arbitrajes. Entonces, ¿por qué eso tuvo tanto peso en ese contrato? Lo mismo también, por ejemplo, algunos diseños técnicos, uno de los más saltantes, el tema de fijar velocidades, ¿no? Velocidades que luego eran ínfimas, que ni siquiera actualmente alguien podría utilizar en sus casas para conectarse a Internet. Y eso estaba en los diseños. Pero eso se comenzaba a manifestar cuando, digamos, el diseño comenzaba a afectar a alguien. Y eso ocurría con las redes regionales, que eran las que llegaban al usuario final, que podía ser un colegio, un centro de salud, etcétera, ¿no? Bueno. Y luego el tema de la tarifa, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, que ya la tarifa estaba fija, ¿no? Y no se podía tocar. Entonces uno comienza a analizar por qué razón se daba eso. Pero leyendo nuevamente y refiriéndonos al origen de toda la ley de banda ancha, en realidad se hizo así porque según un informe del BID, que es público, del año 2013, se suponía que el despliegue de la red en los lugares donde se iba a hacer, los privados iban a demorar muchos años en llegar. Entonces no se iba a dar un escenario de competencia. Por lo tanto, seguramente esa tarifa estaba bien, ¿no? Estoy asumiendo, digamos, es parte de mi análisis personal, ¿no? Pero además, una vez que se hace presente el sector privado aparentemente incentivado, motivado por la inversión del Estado, comienzan a aparecer estos problemas y hablarse de la competencia y hablarse de que había coincidencia de nodos ópticos. Yo me pregunto, ¿acaso la existencia y la presencia de nodos ópticos en coincidencia, eso acaso significaba que ya había una competencia? Cuando en realidad el propósito de la red no era ese, no era el de competir, y yo creo que no lo es, no lo sigue siendo y no lo debería ser. El propósito era que el Internet, la banda ancha, llegara al usuario final, y los servicios que están involucrados, que lo soportan, no es únicamente la red portadora, como era la red dorsal. Y en realidad ahí teníamos otro tema. Otro problema era que la red de transporte de la red regional estaba seccionada y le pertenecía al operador de la red regional y no se integraba con la red dorsal, que creo que había sido la idea original, ¿no?
Entonces, y adicionalmente creo que otro tema más, probablemente uno de los más importantes, teníamos ya un problema de gobernanza de las TIC, ¿no? MTC por un lado, Viceministerio de Comunicaciones, PCM por otro lado, ¿no? Entonces, habían temas ahí que no se lograban todavía pues, trabajar de manera conjunta, como un todo, y fue por eso también que se propuso convertir el Viceministerio de Comunicaciones en el Viceministerio de las TIC, cosa que después, una vez en el Congreso, no prosperó, lamentablemente. Y lo último es que creo que una estrategia ha faltado y sigue faltando. Se propusieron unas políticas de banda ancha y TIC en el 2017, se publicaron y nunca se aprobaron, ¿no? Y el tema estratégico es importante, porque si nos ponemos a ver el mapa del Perú por regiones, vamos a encontrar regiones deprimidas, su competitividad muy baja, y por lo tanto son las más pobres, y en el componente de la competitividad entra también el tema del uso del Internet, o la penetración de Internet fijo y móvil. Si no analizamos esa realidad y tomamos en base a eso una decisión sobre qué hacer con las redes, probablemente sigamos sin ver los verdaderos errores y ver las posibles soluciones. Gracias. Primero agradecer a Convergencia Lab por este espacio. Antes de decir sí o no a ese escenario, quisiera hacer una pequeña historia, ¿no? Porque de repente muchos no la conocen. La Red Dorsal no empieza el 2016, la Red Dorsal empieza el 2004, por si acaso. Porque el 2004 yo era el director de interconexión de Telefónica y pretendíamos hacer una red grande, enorme, que no la pudimos hacer porque pues a los españoles no les salía rentable, que es muy cierto, porque yo pretendía unir 30.000 pueblos rurales en esa época. Sin embargo, pues a mí se me da la oportunidad el año 2012 de entrar a FITEL, y creo que soy el único secretario técnico que duró 5 años, y donde hicimos casi todos los proyectos que hoy todavía están en onda, ¿no? La Red Dorsal, los regionales, el 911, el Sismate, el Conecta Selva, todos esos proyectos los formulamos en esa época. Entonces, ¿cuál era la idea del 2009? Me acuerdo mucho de la doctora Patricia Carreño, que era la directora, hizo una cuestión en INICTE, y dijo cómo debería ser. Yo ya estaba aquí en la Católica, y le dije, la Red Dorsal tiene que ser una red que llegue a los más pueblos más profundos. Presentamos un esquema, nunca se nos hizo caso. Pero ya el 2012, la primera red que se piensa no es una red que llega solamente a las capitales de provincia, sino llegaba a las capitales de distrito. Cuando fuimos por primera vez al Congreso, el Congreso dijo, no, esto no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Y aquí debe estar el ingeniero Mesías Guevara, dijeron, no, para comerse un elefante hay que ponerlo en pedacitos. Entonces, la primera red debe ser la gran plataforma, y la segunda los regionales. Desde ahí vienen los problemas. Porque si toda la red hubiera sido directamente a los distritos, ya tuvieras una capilaridad extensa. Y entonces, a partir de ahí es que viene el esquema. Yo he publicado en muchos artículos, en LinkedIn, participo en muchos foros, soy consultor BID. Y a esa pregunta yo tendría que decirle que la respuesta corta es no. ¿Por qué? Porque el modelo original, cuando fue concebido, no estaba concebido para financiar la sostenibilidad, sino para financiar el CAPEX, que eso era el fondo. Eso es el Fondo de Servicios Universales. Sin embargo, en ese instante, como siempre las políticas, los congresistas dijeron, no, esto tiene que ser completo. Perfecto, hagámoslo completo. Entonces, el diseño inicial era una lógica de cierre de brechas de acceso. No era más que eso. Pero, ¿en qué falla? Creo que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? En la sostenibilidad operativa y la sostenibilidad comercial, que eso todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿por qué falla el modelo? ¿No? Frente ahora a lo que estamos en la escala actual. He escuchado decir a Carlos que sí, pues en esa época cuando se diseña era 2 megavatios, pero es que la tecnología cambió. El diseño se hizo el 2012. El diseño lo probamos el 2012, por si alguno no lo sabe, en Silicon Valley. Hicimos todo un modelo, fuimos de aquí de Perú y lo hicimos en los laboratorios de Silicon Valley. Por eso es que mucha gente dice, oye, esta red
es una red buena desde el punto de vista técnico. Lo que pasa es que comercialmente y operativamente nunca fue sostenible, porque esa no era la labor de Fitel. Esa no era la labor de Fitel, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la primera trampa? La trampa de la tarifa única, ¿no? Por si acaso, cuando se hizo el primer modelo, era un modelo autosostenible, con tarifas flexibles. Sin embargo, Ociptel se opuso y dijo, no, 5 años de tarifa fija. Sí, por supuesto, pues los operadores en ese instante dijeron, oye, construyo mejor mi red y ya está, ¿no? Y entonces, eso es lo que ha pasado. La primera cuestión, la trampa, la tarifa de la tarifa única, ¿no? Y luego, pues, lo que veníamos diciendo, ¿no? La segmentación operativa. Si solamente hago la dorsal y no estoy con los regionales todos juntos, pues no va a funcionar porque no voy a tener clientes. Lo advertimos en esa época, pero pues entre todo mundo, cállate la boca porque algo te puede pasar, ¿no? Y la capacidad del fondo, esa es la otra cuestión, ¿no? La capacidad del fondo era solamente el 1% de los aportes de los operadores. ¿Cómo financias una red que vale 2.000 millones de dólares con el 1% que solamente son, en esa época eran aproximadamente entre 20 y 25 millones de dólares? ¿Qué hicimos nosotros? Pues tratar de mirar cómo incrementar la base. Antes solamente aportaban los grandes operadores, ahora aportaban los de cable, los de todos al 1%, ¿no? Se hizo esa cuestión. Y luego empezamos a decir, bueno, ¿y por qué no hacemos financiamiento? ¿Por qué no hacemos un leasing back? ¿Por qué no hacemos un APP? Y empezamos a hacer modelo de financiamiento, ¿no? Y hoy para mí, ¿qué se tiene que hacer? Pues hay que hacer una ruta de sostenibilidad, no queda otra, ¿no? ¿Por qué? Porque esta red, cuando la pensamos, debía haber cambiado el 2017 a SDN y FNB, ¿no? Para que sea una red totalmente, para bajar los costos operativos, para bajar toda la situación y todo, o sea, ir hacia una plataforma de transformación digital que ya veíamos que en ese tiempo veía. Sin embargo, eso tampoco se hizo, ¿no? Un minuto, ingeniero. Sí, yo creo que hay 3 cosas que se tienen que hacer, ¿no? La flexibilidad tarifaria, el modelo comercial tiene que cambiar. Creo, para mi gusto, el Estado tiene que ser el cliente ancla, porque si no, no va a garantizar el flujo financiero. Es lo que le está pasando a Petroperú. O sea, todo el mundo sabe de que las empresas cuando son verticales, tienen que tener upstream, todo, completo. Igual es la dorsal, tendría que tener una especie de upstream, una especie de quién le dé el tráfico. Si no existe eso, va a morir, no va a existir, ¿no? Y esto pues va a ser la famosa transferencia, el pago del esquema de la dorsal. Creo que también que, para mi gusto, debe seguir siendo un operador neutro, pero con acceso abierto, con open access, ¿no? Y mi siguiente situación es que debe evolucionar hacia una APP con gestión especializada. O sea, tiene que haber, el dueño de la red puede ser el Estado, pero quien la gestione debe ser un privado. Eso lo tenemos todos claro desde el primer día que se hizo el asunto. El Estado tiene que tener una alternativa de gestión estratégica. 10 segundos. Y probablemente el control estatal o la privatización total, pues no hay. Yo pienso que ahorita en el Perú, privatización total o control estatal son extremos para una situación de telecomunicaciones como la que tiene la red dorsal, ¿no? Yo creo que el Estado no debe tener el control operativo, pero sí tiene que ser el control estratégico, ¿no? ¿Y por qué la privatización creo que es un riesgo total? Porque sencillamente al privado lo que le va a interesar es el retorno de la inversión. ¿Y qué hacemos con los pueblos rurales más lejanos? No le damos servicio. Ese es el detalle, ¿no? Y por último, yo creo que en el escenario final la red dorsal debe ser la carretera de la transformación digital. Por ahí tiene que ir la telemedicina, la telecirugía, la teleeducación. Si no vamos hacia eso, pues lo que estamos haciendo es lo que están haciendo con Petroperú, despedazarla por pedazos y venderla al mejor postor. Y lo que tenemos que hacer es poner en valor un activo. Si no ponemos en valor un activo, ¿a cuánto te lo compran? A menos de lo que tú hiciste, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo de la refinería de Talara, 6.500 millones de dólares y ya la quieren comprar por 850 millones.
ni aquí ni en ninguna parte, ¿no? Entonces, hay que ponerle en valor. Y poner en valor a la red, pues hay que hacer muchas cosas en específico. Muchas gracias y disculpen la demora. Bueno, buenos días con todos. Antes que nada, agradecer a los organizadores por esta excelente idea de juntar abogados, economistas e ingenieros. Entiendo que en toda decisión regulatoria siempre se trata de una mesa de 3 patas. Si falta una pata, la mesa se cae. Y felicitar por tan dignos panelistas, que realmente ha sido una mañana extraordinaria. Alejandro, extraordinario, yo respiraba viendo toda la lista de problemas. Ángel, extraordinaria tu presentación técnica, y acá estamos en orden cronológico. Bueno, yo llego en el 2018 y realmente lo que sí quisiera decirles es que yo estoy absolutamente convencida en los objetivos de la ley de banda ancha. Los objetivos de la ley de banda ancha son principales y debemos cumplirlos, y ese debe ser nuestra meta, no tanto ver qué fue lo que falló, sino recoger la experiencia y tratar que esté. ¿Y cuál es el tema de la ley de banda ancha? Desde un principio yo me di cuenta que el tráfico no se crea, se distribuye. Ese es un principio que un maestro mío, que en paz descanse, el doctor Aguayo, siempre me enseñó. El tráfico no se crea, se distribuye. Entonces, si el problema estaba de que tienes un proyecto que se basa en que va a venir el tráfico del Estado, pero no los has liberado a esas entidades estatales de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y deben ir a un concurso, entonces, ¿con qué tráfico seguro estás haciendo una estimación de demanda? Y eso sumado a que los proyectos regionales se demoraron en activar las entidades estatales, pero además, aun cuando todas las entidades estatales se hubieran activado, de cómo estaba diseñado en una primera etapa, no ibas a llenar el tráfico. Y concuerdo plenamente con lo que ha dicho Carlitos y Lucho Montes. Es decir, el objetivo de la red dorsal y de los proyectos regionales, las redes de transportes, no es tener todo el tráfico todo lleno, sino conectar a las entidades estatales, respetando el rol subsidiario del Estado. Es decir, y me adelanto un poco antes de contestar tu pregunta a mérito del tiempo, es que yo haría crecer la red NACE. Es decir, si los bancos constituyen su LAN, ¿por qué no el Estado, siempre respetando el rol subsidiario? Es decir, seguridad, salud y educación. Y solo en esos 3 puntos, porque hay que restringir, porque la ley de banda ancha a veces amplía demasiado hasta temas culturales y hay que ser muy respetuosos de ello, yo lo que haría sería activar mi red NACE, teniendo a un privado a cargo de la red dorsal, más las redes de transporte regionales, que ojo, nos fijamos en los 13.500 kilómetros de fibra óptica y no vemos el problema que hay con los 25.000 kilómetros de fibra óptica de las redes de transporte regional, que en algunos contratos van a regresar al Estado y que ahorita están en operación y mantenimiento vía demanda o vía el artículo de emergencia de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, pero que tenemos que resolver qué hacemos. Entonces, no solamente son 13.500 kilómetros, son 25.000 kilómetros de fibra óptica que ahorita pueden llegar al mismo problema de subutilización, de demanda insatisfecha, y no tenemos lo que queremos. Es decir, ahorita el mundo está avanzando vertiginosamente una economía digital. Nos están ganando por goleada y nosotros tenemos esta red de fibra óptica de red dorsal más red de transporte regionales sin activarlo. Y encima que tenemos un régimen, que tenemos una institucionalidad fragmentada, que tenemos, como bien ha dicho Carlitos, el MTC por un lado, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital por otro lado, tenemos por otro lado el tema de protección de datos, ahorita comenzamos con el tema de TICs. Señores, mientras otros países están reforzando su institucionalidad, poniéndose los músculos fuertes, es decir, poniendo las manos digamos, a acción, nosotros estamos años después diciendo qué hacemos con las redes de fibra óptica. Abrimos FITEL, utilizamos todo ese fondo FITEL. Ahorita, ¿cómo está el MTC? ¿Cómo está Pronatel? ¿Está lleno de recursos? No está lleno de recursos. Y ahorita tenemos el gran problema de que hemos creado un pequeño Frankenstein que no estuvo diseñado en ningún momento para liderar el tema de la red dorsal. Y en 40 segundos que me faltan, ¿qué se ofreció? Efectivamente, primero había que respetar un contrato APP. No se podía romper los factores de competencia. Tenía que llegarse a un acuerdo. Hubo un grupo ad hoc que durante todo el tiempo negoció con
Azteca para llegar a una solución, respetando el famoso informe de Contraloría del caso Chinchero, que no se podía violar los factores de competencia. Mientras tanto, el MTC contrató el Banco Mundial una consultoría, reformó el reglamento de banda ancha, estableció, ofreció a Azteca, y está en la página web, ofreció a Azteca la flexibilidad tarifaria, Azteca no recogió la flor, le ofreció además, vía la modificatoria del reglamento de banda ancha, lambdas internacionales, es decir, podía activar los nodos internacionales y llenar el tráfico con el tráfico de varios países. Ojo, los ingenieros saben perfectamente que estamos llegando a un problema de los cables submarinos. 2 de ellos están a punto ya de declararse en obsolescencia. Nos vamos a quedar solamente con el cable Mistral y no tiene la capacidad de poder recoger todo el tráfico. Es decir, el Perú está haciendo una inversión en régimen de banda ancha cuando todo va a quedar atorado en Lurín. O sea, eso es lo que está sucediendo técnicamente. En consecuencia, lo que se tiene que hacer ahora es, hay que reconocer, se necesita una nueva ley y establecer para que esas redes tienen que pasar al operador privado, pero como bien dijo Lucho, es decir, con obligaciones de una red nace. Es decir, obligaciones en las que permitan que poco a poco todos los colegios, todo el tema de centros de salud, todo el tema de seguridad nacional esté conectado vía una LAN del Estado. Eso tiene que tener, obviamente, una supervisión de OCITEL, porque hay un punto de competencia que se tiene que vigilar. Pero yo creo que esa es una solución que el Estado y esas redes demandan en forma urgente. Y me pasé, disculpen. Gracias. Buenos días a todos. La respuesta es sí, efectivamente. Nosotros el año 2017, y justo a pedido de también asistencia técnica por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, elaboramos un informe justamente del diagnóstico comercial de la red dorsal nacional, ¿no? Fue un informe que inclusive fue puesto a comentarios del mercado y luego sacamos la versión final en febrero de 2018. En ese informe justamente ya se había advertido el escaso uso de la red, de aproximadamente 15-16% de su capacidad contratada, se venía utilizando. Se había identificado la superposición de los nodos, ¿no? Provinciales con presencia privada, ¿no? La mitad de los nodos que tenía Azteca en ese entonces, el 56% solamente estaba Azteca solo. En los demás había presencias de los privados, por ejemplo. Entonces, efectos como eso, la demora en la red nace, que ya se había mencionado, ¿no? Hicieron que la demanda estimada, digamos, en un inicio del año 2012, haya sido excesiva. Es decir, la demanda real que venía siendo en ese momento estaba muy por debajo del nivel deseado. Entonces, evidentemente, ahí había un tema de subutilización de la red dorsal. De otro lado, se identificó también que un aspecto que limitaba digamos, el que los operadores usaran la red nacional era el tema tarifario comercial, ¿no? Esta tarifa única, y aquí quiero hacer una corrección al ingeniero Montes, porque no es exacto que Occitel se haya opuesto, ¿no? a una flexibilidad comercial, sino que Occitel, cuando Occitel el año 2013 también recibió un encargo justamente del Ministerio para fijar un esquema tarifario para la red dorsal. Y nosotros tomamos como referencia inclusive un informe previo de un consultor privado que establecía una tarifa fija por los 20 años, ¿okay? De aproximadamente, digamos, por los $20, pero fija en todo el año. Y desde nuestro punto de vista regulatorio, y aquí el Ministerio de Fin que nos dio ciertos parámetros para esta estimación, ¿no? Lo ideal es que la tarifa se acerque a los costos, al costo medio. Entonces, por eso que dentro de las alternativas que se trabajaron, se fijó un esquema, sí, donde también se nos dio una indicación de tarifa fija en un inicio y luego de 5 años ya la tarifa debía tender al costo medio porque se esperaba que todo el tráfico que se había estimado entrara en acción, con lo cual la tarifa iba a bajar. Ese era el supuesto de la estimación. Entonces, quería hacer esa precisión porque lo que se dijo fue una inexactitud. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Habían rigideces comerciales, porque, por ejemplo, como ya también se ha mencionado, Azteca solo podía brindar un único servicio, el portador. Sin embargo, habían operadores que también daban el servicio de transporte, pero daban soluciones íntegras a otros operadores. Es más, el esquema tarifario que estaba en el mercado a nivel mayorista estaba muy por debajo de los $23. Estaba entre 7 y más o menos $14. Era la tarifa que ofrecían a nivel mayorista otros operadores privados. Entonces, el mix, ¿no? Tarifas y, digamos, diversidad de servicios que podían brindar otros operadores que competían con la red dorsal, pues evidentemente no hacían que la demanda se vaya digamos, a inyectar, ¿no? Entonces, todo esto fue identificado en el informe 2018
Y ciertamente este informe fue como base que también posteriormente el Banco Mundial en sus estudios tomaron como referencia nuestras recomendaciones. Y en ese informe Occitel recomendó justamente la flexibilidad tarifaria, ¿ok? La recomendó, planteamos 4 soluciones, 2 tarifarias y 2 no tarifarias. Una era primero bajar la tarifa a un nivel como de $15 y otra era la flexibilidad comercial, donde se sugería que inclusive Azteca podría aplicar descuentos por distancia, volumen y capacidad, ¿ok? Flexibilidad. Que luego fue recogido en la propuesta de adenda que se negoció con Azteca, pero que al final no prosperó. E inclusive Occitel, dado que el esquema del contrato era un esquema que en verdad tenía incentivos muy bajos para la eficiencia del operador, porque se le garantizaba todos los ingresos y todos sus gastos de operación y mantenimiento. Entonces, al no haber riesgo de demanda por el operador, entonces no tenían ningún incentivo a esforzarse en las ventas, ¿ok? Ese es un tema de estructura contractual. Por lo tanto, el Estado era quien estaba asumiendo los pagos por el RPI y el RPMO. Anualmente, el pago estimado era como casi $46 millones. Y entonces, la solución que propusimos, inclusive fue, una alternativa era, devuelve la red al Estado para que veas qué hagas, porque si se sigue en esta situación, el Estado va a seguir, digamos, financiando y pagando lo que debería ser financiado por la red dorsal. Entonces, estas 4 alternativas que se propuso en su momento, se las alcanzamos al Ministerio en ese informe, y bueno, eso ya derivó luego las demás decisiones que tomó el Ministerio, ¿no? Consultorías y demás medidas. Entonces, la respuesta es sí, pues Occitel sí actuó de manera oportuna, ¿no? Inclusive con sustentos técnicos fuertes y recomendaciones que al final, bueno, por algún otro motivo no se llegaron a implementar, y siempre hicimos todo dentro del respecto a las leyes y al marco contractual, ¿no? En ningún momento Occitel propuso que el contrato se rescinda, sino que pues, se busquen maneras, figuras para que esto pueda ser tratado. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación al IR, al apoyo que ha recibido también de la Católica, del Colegio de Ingenieros para este evento tan concurrido con tan distinguidas personalidades. Y con respecto a la pregunta es que Gilat sí ha usado y sí usa la red dorsal, pero solo cuando no tiene otra opción y cuando está obligado para usarla, como pasa con los proyectos del Grupo 3. Ahora, ¿por qué no la usa más antes y por qué no la usa más ahora? Justamente por lo que se ha explicado de la no flexibilidad tarifaria, por la restricción de ofertas, no hay descuentos por volumen o condiciones comerciales que operadores que compiten con la dorsal en las mismas zonas sí ofrecen. Ahora, yo quisiera llevar la conversación no al tema de subutilización, sino de sostenibilidad, porque bueno, ya el ingeniero Ángel nos ha comentado que la red dorsal se usa en 150 gigavatios, ¿no? Y en muchas zonas está congestionada, hay nodos donde se requiere más capacidad, pero no se puede realizar o no se están dando las inversiones necesarias para que se pueda utilizar más. Y voy al punto de sostenibilidad porque ese creo que es el tema medular, ya también ha sido mencionado anteriormente. Se ha hablado que Pronatel invierte, bueno, gasta como 70 millones de soles, lo dijo el ingeniero Ángel, en operar la red dorsal. Pero ¿cuánto se recauda con la red dorsal? La red dorsal actualmente por año se recauda 12 millones de soles. Entonces, la brecha entre el costo y el ingreso es muy alto, más allá de que se pueda hacer flexibilidad tarifaria o se puedan dar otras opciones, no hay forma de que la red sea autosostenible. Y esta idea de que uniendo la red dorsal con la red de transporte se va a solucionar, digamos, ese déficit, no está validado por ningún estudio. No hay ningún estudio que diga que las redes de transporte sean también autosostenibles. A mí me parece que no, que como lo dijo el ingeniero Montes, no son redes que están diseñadas para ser autosostenibles, sino para cumplir un rol de cierre de brechas. Entonces, lo que va a pasar al unir la red dorsal con la red de transporte no es solucionar el problema de la red dorsal, sino agravar el modelo. Y nos vamos también a lo que decía el ingeniero Carlos Valdés sobre las redes regionales. Las redes regionales tienen una serie de desafíos que
incluso están afectando. Hay un operador en el sur que ha parado su proceso de instalación en 3 regiones. Hay otros que todavía no terminan de instalar, que están también con diferentes temas. En Yilate estamos operando las 6 regiones que nos fueron encargadas. También tenemos nuestros temas, nuestra problemática, pero a eso agregarle una red megadorsal, que sería la unión de la dorsal con la red de transporte, que compita con las redes de acceso en las mismas localidades, digamos, no va a generar que esta sostenibilidad de la red de acceso mejore. Al final, el tema es ver el modelo en su conjunto, porque si lo vemos por partes, vamos a seguir cometiendo el problema que mencionó el ingeniero Montes, ¿no? De la fragmentación, de ver por partes lo que debería ser integrado. Para poder llegar a un servicio en un lugar remoto, hay que pasar varios peajes. Hay que pasar el peaje del Internet, porque la dorsal no está integrada a Internet, la dorsal, la red de transporte, la red de acceso, no tiene mucho sentido si es que no se ve una visión de integración. Ahora, en el minuto y pico que me queda, quisiera hablar de otro problema que también creo que vale la pena señalar, y ya estamos en la módulo 1 de problemática, que es el tema del nivel de servicio y la degradación de red de la dorsal actualmente. Originadas porque ya hace casi 5 años esta red dorsal está siendo operada por el Estado a través de Pronatel. Se ha mencionado anteriormente que no debería ser así. El Estado no es un operador, digamos, Pronatel no está diseñado, por más buena intención de sus funcionarios, estructuralmente no está diseñada para operar una red tan compleja, con tantos aspectos técnicos, donde se requiere una flexibilidad y velocidad para atender las diferentes averías y problemáticas e inversiones, ¿no? Yo les hablaba de nodos que están saturados, que requieren ser ampliados. El ingeniero Ángel mencionó también de una serie de renovaciones, soportes que se tienen que hacer, que no se han hecho, ¿no? Hay casi 300 kilómetros de fibra que hay que mejorar, que están en el suelo, que tienen mucha atenuación, grupos electrógenos desfasados, baterías, y los equipos que alumbran la fibra ya tienen más de 10 años de implementados. Hay que hacer renovaciones tecnológicas. Y adicional de eso, Pronatel está operando 5 redes de transporte, que son las redes de transporte que los operadores hemos entregado, porque bueno, es el mandato de los proyectos regionales, que suman a los 13.000 kilómetros de la red dorsal alrededor de 7.000 kilómetros más. Pero no solo eso, porque estos 5 proyectos, esas 5 redes de transporte tienen alrededor de 700 nodos, que es más del doble de los nodos que tiene la dorsal. Es decir, es una complejidad mucho mayor a la dorsal, que se suma ya a la, digamos, dificultad de gestión de la dorsal. Entonces, estamos agravando la situación de esas redes porque, bueno, los que somos clientes de la red dorsal actualmente tenemos problemas de servicio, no solo de congestión por las inversiones que faltan por hacer, que se suman también a problemas de servicio en las redes de transporte. Nosotros en Yilate somos clientes de la red de transporte que está operando Pronatel, y hay una serie de desafíos ahí que manejar porque, y eso es lo otro que también se ha mencionado, ha habido 5 procesos para poder licitar la operación de la red dorsal a un privado, que por diversos motivos no se han podido dar. Entonces, al final, si es que esto no, en el corto plazo, no se soluciona, lo que va a pasar con las redes de transporte es lo mismo que está pasando con la dorsal, que es que hay una degradación de la red, hay inversiones que no se hacen, y esto afecta el nivel de servicio de los distintos tributarios, clientes que se operan en la red. Creo que el problema no está tanto por el mercado o qué es lo que deberíamos haber cambiado. Yo creo que el problema de la red dorsal es básicamente todo el diseño. Fue un diseño que, como decía el ingeniero Montes, ya nació totalmente desfasado. Él mencionaba una estrategia, una propuesta del 2004 de Telefónica. Yo recuerdo que en el caso del Ministerio de Transporte se hizo en el año 2000 un estudio con el Banco Mundial, si mal no recuerdo, con el ingeniero Valdés cuando trabajamos, donde se pensó justamente en que el Estado construyera unos anillos de fibra óptica para darle conectividad a las zonas no atendidas, a las zonas rurales. Ese proyecto, por diversos motivos, no se llegó a ejecutar porque conllevaba justamente una inversión muy alta.
No era posible que el Estado en esos momentos, según se pensaba, ejecutara un proyecto de esa magnitud porque la inversión era bastante alta y no había un proyecto similar en otro país, no había una experiencia que pudiéramos tomarlo como modelo. De esta manera, este proyecto que se pensó inicialmente en el 2000, comenzó a ejecutarse en el 2012, 2013, cuando se dio la ley de banda ancha, que fue una ley creo que bastante positiva en ese sentido, porque puso en el tapete y en el escenario de prioridad de los intereses del Estado el hecho que necesitábamos conectividad justamente para aprovechar las tecnologías de la información y comunicación. Uno de los problemas que yo vi desde el inicio y que me pareció que era justamente una de las razones por las cuales se ha generado toda esta complicación y este desastre que tenemos con la fibra óptica, porque llamémoslo definitivamente por su nombre, es un desastre. Es un elefante blanco que lo tenemos ahí que no sabemos cómo utilizarlo y nos sigue costando millones y millones, como ya los ingenieros de acá lo están diciendo y como el ingeniero también Ángel Paz nos ha hecho ver. El desastre de este proyecto que se diseñó mal lo seguimos pagando nosotros, todos los usuarios. Y lo peor aún, lo sigue pagando la gente que no tiene conectividad en estos momentos. Esa gente para la que se pensó justamente darle el beneficio de la fibra óptica, darle internet, que se pensó justamente que fuera el objetivo de la ley la ley dorsal de banda ancha, está esperando todavía la conectividad y nosotros estamos acá preocupados en qué vamos a hacer con la fibra. La fibra no interesa. El proyecto, si fue, ya no sirve, eso no debería ser prioridad del Estado. El Estado debería preocuparse en estos momentos de cómo sigue dándole la solución de conectividad a esos centros poblados. Si hay algo que rescatar de la fibra de este proyecto, que ya es un problema, pues tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que pensar de alguna manera de rescatar lo poco que se pueda rescatar. Porque el diagnóstico del ingeniero Paz ha sido bastante grave. Nos está diciendo, esta es la realidad, esto es lo que se tiene. 10% de su utilización, más de 400 millones de dólares que se han gastado y seguimos gastando todavía. Y es una red que ya se está convirtiendo en ineficiente, que va a tener que, de alguna manera, tratar de mejorar para mantener lo que se puede hacer. Y en todo este escenario, en todo este caos que tenemos, ya nos ganó la tecnología. Ya tenemos nuevas tecnologías como los satélites LEO que ya están brindando servicios ya en el país y en el mundo, que es una solución de conectividad para la población. Y no estamos mirando esas tecnologías porque seguimos preocupados en la red dorsal de fibra óptica. Entonces, lo que yo digo, seguimos pensando en este proyecto fracasado y estamos dejando de lado el interés público, el interés del ciudadano, que es lo que nos debería preocupar. Las soluciones que se están dando aquí de poder repotenciar, de crear, de mejorar la RENAS y todo eso, creo que ya no son alternativas. Y ya lo estamos viendo. El tema de la RENAS es un proyecto que antes que se creara en la ley, ya existía bajo una figura de compras corporativas del Estado, que el Ministerio lo tuvo que impulsar desde más del 2005, 2006 y nunca se ejecutó. Por diversos motivos, intereses de los propios organismos del Estado que no querían realizar su compra corporativa. Vaya usted a saber por qué razones no se pudieron ejecutar. O sea, es decir, ya llevamos más de 20 años pensando que el Estado compre corporativamente los servicios de conectividad y no se han ejecutado. Entonces, por ahí yo creo que no hay la salida. Esas otras estrategias pueden ser algunos paliativos para mejorar la red, pero creo que no es la solución. El otro punto que me llama la atención es que pese a toda esta situación, en el año 2011-2012 hay un informe de ESAN que Ocitel contrató para ver cuál era el resultado de los proyectos iniciales de FITEL, el FITEL 1, 2, 3 y 4. Cristian debe saber un poco la historia de esto. Y ya el resultado del estudio de ESAN de esa época decía los problemas que se habían enfrentado con esos proyectos. La sobreregulación, la poca capacidad de reacción que tienen los operadores rurales, y el hecho mismo que la tecnología nos ganó finalmente. En esos momentos, en el año 2000, 2001, se pensó en desarrollar proyectos basados en teléfonos públicos. ¿Qué pasó poco tiempo después? Que la telefonía móvil nos ganó. Los operadores obviamente tenían que tratar de encontrar una solución para seguir operando y plantearon sus soluciones de migrar a nuevas tecnologías. Pero el Estado, por lo lento y lo burocrático que es, no reaccionó a tiempo y dejó que esos proyectos fueran también generando una serie de contratiempos. Los problemas que tenemos ahora con la red dorsal ya lo hemos tenido.
10 años atrás y no hemos tenido la posibilidad de reaccionar adecuadamente a esta coyuntura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí con este problema? Yo creo que, como le decía, pensar en lo que decía la ley de banda ancha. Mi prioridad es la conectividad y es ahí donde deberíamos enfocarnos. ¿Cómo brindarle conectividad a las personas? El segundo paso debería ser ¿qué hacemos con la red? Bueno, lo que se pueda rescatar, se rescatará y se venderá a un privado. No podemos crear empresas públicas. Esa opción que nos dice Ángel, yo creo que debemos desecharla de antemano. O sea, el Estado no puede participar de una empresa pública, ni ser socio de una empresa pública, ni ser titular de infraestructura pública, porque finalmente es una tentación de que cualquier político mañana diga, no, mejor yo voy a dar el servicio y pongamos nuevamente a rescatar una empresa como la que tenemos con Petroperú. Ya el ejemplo de Petroperú ya es, digamos, el peor ejemplo que nos puede pasar. Y replicarlo en telecomunicaciones creo que sería la peor decisión. Yo creo que estos son básicamente los temas que encuentro con esto. Creo que en el caso de Ociptel, como decía Marco, sí se hizo la tarea de poder revisar, sí se hizo la advertencia. Inclusive aquí hay un tema que me parece importante destacar también y que con mucho criterio el doctor Mosco lo decía. Hay un elemento importante que tiene que tenerse en cuenta con esto, que es la coordinación y la cooperación. Y desde el inicio, desde cuando se empezó a diseñar este proyecto, no hubo una coordinación entre el Ministerio y el Ociptel. Yo recuerdo porque estaba en el Ociptel en ese momento y llevaban los proyectos para opinión. Muchas de las recomendaciones que Ociptel hacía en su momento no eran tomadas en cuenta. ¿Qué es lo que pasó? Una sobreexcesiva regulación. Inclusive se crearon mecanismos alternativos que duplicaban la regulación que tenía que realizar la Ociptel, por ejemplo, la tarea de supervisión que ya de por ley le correspondía a Ociptel, la ley prevía que la tenía que hacer el Ministerio de Transportes. O sea, ¿quién fijaba la tarifa? El Ministerio de Transporte. Decíamos, esto es una locura, están tergiversando y están de alguna manera alterando todo el mecanismo regulatorio del sector telecomunicaciones. Y eso por una cuestión de celos o qué sé yo. Discrepancias entre las autoridades. Entonces, a partir de eso no puedes tener un buen proyecto si las autoridades que están involucradas en esto, como es el diseñador de proyectos y en la otra contraparte, que es el que se va a encargar de la supervisión, no conversan. Y los problemas lo tenemos ahí. En el 2018, efectivamente, Ociptel emitió un informe a pedido del viceministro, del ingeniero Valdés, y se le dijo, estas son todas las situaciones de la red 2 y estos son todos los inconvenientes. Gracias. Estos son todos los problemas que se tienen y algunas de las opciones están aquí, más o menos. Ya ha pasado 8 años y hasta ahora seguimos discutiendo las opciones. Creo que ya es momento que simplemente se empiecen a ejecutar las decisiones, porque más que diagnóstico, la red SALES está sobrediagnosticada. Ya sabemos lo que pasa, solamente se tienen que tomar decisiones.